Esto es Huellas, Historias del Nordeste. Estamos en la localidad de San Francisco de Laicí, ubicada a 70 kilómetros de la capital de Formosa. En este sitio, el padre Pedro Iturralde fundó la misión franciscana allá por el año 1901. Sus objetivos eran evangelizar a los indígenas, pero también introducirlos en la práctica de la industria rudimentaria, la agricultura y la ganadería. Por entonces, la misión fue el principal centro productivo de la provincia, un pilar de la economía formoseña que creció sobre la base del trabajo de los religiosos, los indígenas y los criollos. Acompáñenme. Los invito a conocer esta parte de la historia de Formosa contada por sus pobladores. La historia comienza allá por 1901, cuando un grupo de pioneros encabezados por el padre franciscano Pedro Iturralde llegó a estas tierras, una concesión de casi 80.000 hectáreas otorgadas por el gobierno de la nación. El nombre de la misión es nuestra primera sorpresa, ya que se mixtura la devoción religiosa a San Francisco de Asís con el apellido del cacique Toba que dominaba esta región, Laicí. Lo que en realidad sorprende es que el nombre del santo se conjuga con el del cacique. Para entender esta historia, visitamos a doña Celina Orquera de Guanes, quien conoce mucho de esta historia, no solo porque impulsó distintas actividades de preservación patrimonial, sino porque su abuelo acompañó al padre Iturralde en la fundación de Laicí. Desde los comienzos y en el acta de fundación, el nombre de la misión es justamente nuestro padre San Francisco de Laicí. ¿Por qué San Francisco? Porque San Francisco de Asís es el fundador de la orden franciscana. ¿Y por qué del cacique? Del Laicí, porque Laicí era el cacique que había dominado estas regiones y él era el hábitat natural de él y toda su tribu. Entonces, de allí lo de San Francisco de Laicí. ¿En qué momento esto empieza a cambiar? Y después todo conocían al lugar como misión, como la misión de los franciscanos, y entonces era como que abreviaban Misión Laicí, la misión de Laicí, así como Misión Tacaglé, que les quedó el nombre de Misión Tacaglé. En vez nosotros, a pesar de que se hablaba de Misión Laicí, en el año 62, también por un decreto provincial, se le asigna definitivamente el nombre a nuestra localidad con su antiguo nombre, San Francisco de Laicí. La misión vino claramente con un objetivo, si se quiere, pedagógico, de integrar al aborigen a la sociedad capitalista de ese momento, de agroexportadora, porque era esa la sociedad por eso el objetivo principal de la misión no era solamente convertirlo al catolicismo, sino fundamentalmente convertirlo en pequeños productores agrícolas. Esto se levantó con la fuerza de los aborígenes, porque acá había uno que no aborigen, que por supuesto que lo manejaban, pero al final de cuentas todo lo que hacía, porque acá salieron aborígenes, albañiles, carpinteros, mecánicos, choferes, pintores, de todo, dibujantes. Don Miguel Loto es un entusiasta de la historia de su pueblo que se dedicó a grabar a los antiguos pobladores de Laicí,
como una manera de preservar en primera persona distintos relatos y testimonios. Hoy, su colección de viejos casetes es patrimonio intangible de la cultura local. El ingenio que empezó a funcionar fue el primer emprendimiento industrial que empezó a funcionar prácticamente desde principios del siglo XX. Necesitó energía eléctrica y tenía un motor a vapor que era el que hacía funcionar un dínamo que a su vez producía la electricidad. Eso es la primera etapa de la misión, que incluso acá la agricultura principalmente era de producción de caña de azúcar. Hasta el año 30 prácticamente se puede decir que era totalmente indígena y la actividad era fundamentalmente caña dulce, era lo más importante, pero se producía de todo un poco en la chacrita, a tal punto que se llevaban las exposiciones que se hacían en distintos lugares, muestras y sacaban premios. Sería bueno escuchar a Gregorio Chazoná, que fue uno de los jefes de taller, que trabajó muchos años desde muy joven en todos los niveles acá de la misión, en la parte industrial sobre todo. Bueno, aquel tiempo ya vino el padre Gregorio. Él sí que trabajó mucho. Cuando hay una licitación en trabajos nacional, siempre ganaba acá la ICI. Ah, y la vendía. Y había un montón de laburo. Entonces ahí empezamos a trabajar 2 turnos. 2 turnos. ¿Con el padre Gregorio? ¿Sí? Trabajo 2 turnos. Yo entro a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y se dedica de lleno a qué parte de la actividad en el aserradero? Y en el aserradero estaba como jefe de personal. Sí. Él manejaba todas las máquinas de cortar las maderas, de las entradas de como de caña dulce, como nosotros le decimos, y las entradas de los rolizos para cortar y hacer, porque había carpintería, había herrero, y él era que cortaba las maderas con la máquina. Ese siempre, bueno, hasta que yo alcancé a ver lo que él hacía. Luego viene el padre Pablo, que trata de darle otro impulso, pero con la misma tónica antigua que era la de transformar totalmente al aborigen en un blanco. Cosa medio imposible, como se demostró, ¿no?, que es imposible, pero intentó, y de hecho el padre Pablo se convirtió en el verdadero fundador del pueblo, la ICI, porque fue el que permitió que entren todos los otros grupos étnicos, que se formen todas las colonias que se formaron. El padre Pablo, más que misionero, fue el fundador verdadero del pueblo como pueblo, y a partir del cual empezó el desarrollo ya agrícola, pero no con los aborígenes. Si bien ya había muchos agricultores aborígenes, pero fueron superados ampliamente por los criollos en general.